Buenas noches con todos. Mi nombre es Jessica Faustor Sánchez, soy vicepresidenta de la Asociación de Diabetes del Perú. Para mí es muy grato estar aquí con ustedes, dando reinicio a nuestras actividades dirigidas a pacientes, las actividades para este año 2021. ADIPER es una organización constituida por personal de salud y pacientes, ¿no? Y la misión de ADIPER es educar, ¿no? Prevenir y dirigir tanto a personal de salud como pacientes en el cuidado y control de la diabetes. Es así que contamos este año, ¿no? Con el apoyo de empresas líderes en la industria farmacéutica, ¿no? Para dar el reinicio a nuestras actividades. La actividad del día de hoy va a estar a cargo y se va a desarrollar con el auspicio de MER, ¿no? Vamos a contar con la participación en esta oportunidad de la reconocida actriz Magdiel Ugaz, quien además de apoyarnos en la conducción del evento, nos va a brindar su testimonio, ¿no? También como muchos de nosotros, siendo una persona en riesgo de tener diabetes, ¿no? Para mí es muy grato dar inicio a estas actividades este año y quiero agradecer de antemano a MER, a Farmaindustria y todas las empresas que nos están apoyando en el desarrollo de este evento tan importante para nosotros. Bueno, Magdiel, para mí es un gusto darte el pase y iniciar así con nuestras actividades. Gracias, doctora Jessica, gracias por la invitación, gracias a ADIPER por regalarnos este espacio en donde vamos a conversar con un doctor especialista en el tema. Gracias a ustedes también por acompañarme, porque también voy a compartirles un poco de mi vivencia. He tenido la diabetes muy cerca, a mí me parece importante que conversemos del tema, que podamos darnos... que nos puedan dar consejos, ayuda para poder saber si estamos con riesgo o no de tener prediabetes, de tener diabetes. Así que agradezco la invitación y ahora, sin más, presento a nuestro doctor, el endocrinólogo, el doctor Jesús Roca, que está con nosotros, que nos va a despejar todas las dudas que tenemos. Doctor, bienvenido a esta noche. Buenas noches, Magdiel. Muchas gracias por la presentación y gracias, amigos, por la invitación. Con gusto para contestar las preguntas. Doctor, yo quería comentarle, como para poner un poquito a la gente que nos está siguiendo mientras se van conectando, que dicho sea de paso, les invitamos a que pongan sus preguntas. De hecho, tenemos anotadas algunas preguntas que me habían puesto en mi cajita de preguntas. Les cuento un poco que yo viví muy de cerca la diabetes. Mi papá, que ya partió, que ya descansa, tuvo diabetes. Lo acompañamos a él con la diabetes durante 6 o 7 años, en donde lamentablemente la enfermedad fue avanzando y yo creo que si hubiéramos tenido más información, yo creo que si hubiéramos tenido más espacios como los que estamos teniendo el día de hoy gracias a ADIPER, quizás las cosas no hubieran llegado al punto que llegaron, pero bueno, ahora estamos aquí con toda la disposición de aprender, con toda la disposición además del doctor Jesús Roca, que nos va a despejar todas nuestras dudas. Doctor, quisiera empezar preguntándole algo que además a mí me pasó. Yo en una época subí de peso, llegué a pesar 115 kilos y me dijeron que tenía prediabetes y a mí se me hizo como una confusión, porque yo decía, ¿cómo es esto? O sea, ya estoy con la enfermedad, estoy a un paso de la enfermedad. Quisiera que nos explique un poquito. Claro, la prediabetes es una condición intermedia entre los niveles normales de glucosa con la diabetes. Es decir, toda persona que tiene niveles de glucosa en ayunas entre 100 a 125 ya se considera como un paciente con prediabetes. No es niveles normales, porque el nivel normal es menos de 100, pero tampoco es diabetes, porque diabetes es de 126 para arriba. Sin embargo, esta condición que es intermedia no necesariamente traduce que la persona va a ser diabética. Los estudios refieren de que en un lapso de 10 años, aproximadamente 40% de las personas con prediabetes evolucionan a diabetes. Hay un 30% que se quedan como prediabéticas por mucho tiempo, pero hay un 30% que también regresionan a lo normal. Es decir, esta es una condición reversible y esa es la gran diferencia con la diabetes. ¿Quiénes son las personas que en la mayoría regresionan? Son aquellas que logran cambiar radicalmente
modo de vida y logran bajar de peso en forma significativa. Creo que está un poco corto. ¿Me escucha? Quisiera como, a ver, Sí, que si sí. me ponen en los comentarios si nos están escuchando, por ahí quizás estamos teniendo un poquito de temas con el enlace. ¿Me escucha, doctor? Yo sí te escucho perfectamente. ¿Sí? Perfecto. Por un momento se quedó congelada. Entonces nos estaba explicando como la diferencia entre la prediabetes y la diabetes. Y efectivamente a mí lo que me pasó fue que luego de eso, además del susto que me llevé, empecé como a tratar de cambiar mis hábitos, ¿no? De cambiar mis hábitos, de ponerme a hacer deporte, de relacionarme con la comida de una manera distinta. Yo siento que he vivido muchos procesos con la alimentación que ya les puedo ir compartiendo, pero que siento que amigarme un poco con mi alimentación, una alimentación más consciente, me ayudó mucho a, primero, bajar de peso, y luego de un tiempo, me acuerdo que me hice el examen, no me acuerdo exactamente, pero era un examen en el que tomaba, me tomaba un poco, era como un shot de azúcar, luego pasaba un tiempo, tomaba otro shot de azúcar, luego pasaba otro tiempo y tomaba otro shot de azúcar, y fueron como 3 veces en un día que hice eso. No me acuerdo cómo se llama esa prueba, pero creo que es una de las pruebas que se debe hacer como para identificar o para saber si tienes prediabetes o diabetes, ¿cierto? No. Sí, es correcto. Toda persona que tiene prediabetes, habíamos comentado, glucosa en ayunas entre 100 a 125, debe ser sometido a esta prueba, la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque aún siendo prediabética, podría tener diabetes. Porque la definición de diabetes es, si bien es cierto, glucosa en ayunas alta, pero también hay otra definición, que es glucosa a las 2 horas con esta prueba de tolerancia por encima de 200. Entonces, si la persona después de una carga de azúcar, que son 75 gramos, a las 2 horas su glucosa sale 200 a más, ya es una persona con diabetes. Y entonces toda persona que tiene prediabetes debe ser sometida a esta prueba. Pero también hay otro grupo de personas que deben ser sometidas a esta prueba sin tener glucosa alta. Me explico. Puede haber una persona que tenga glucosa en ayunas de 90, o de 95, o de 80, pero de repente es una mujer que uno de sus hijos nació con más de 4 kilos. Eso se llama macrosomía fetal. Probablemente esta mujer tuvo diabetes en la gestación. Entonces, la presencia de diabetes gestacional aumenta tremendamente el riesgo de tener diabetes. Pero también puede haber una persona que está con normoglicemia, es decir, niveles normales de glucosa, pero su papá o su mamá o hermanos o tíos o abuelos tienen diabetes. Es decir, y en la familia mucha carga genética de diabetes. Entonces, estas Eso que personas, usted dice, teniendo glucosa normal, deben someterse también a estas pruebas que su médico le haría para descartar diabetes. eso que usted dice, doctor, es muy importante porque creo, o sea, mientras leía las estadísticas, dicen que la diabetes es la tercera causa de muerte en el país, y creo que no le hemos dado o no le hemos dado el peso a esta enfermedad y el foco, y durante la pandemia se incrementó mucho más. ¿Nos podría explicar un poco el vínculo entre la COVID y la diabetes? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se dispararon los casos? Lo que ha pasado es de que la mayoría de las personas en el confinamiento han aumentado de peso. Cerca de las 3/4 partes de personas, por muchas razones, han incrementado su peso en forma significativa. Eso es porque han comido más, ha habido mucho estrés, han probado nuevos alimentos, han sido sedentarios, por supuesto, y también porque un grupo de personas han recibido corticoides o se han estado automedicando con corticoides, que eso aumenta el peso. Entonces, sea lo que sea la causa, las personas que han aumentado el peso, pues ello conlleva también a un mayor riesgo de diabetes. Por otra parte, el mismo virus, el COVID-19, puede también por sí mismo afectar
a las células del páncreas que produce insulina, y está ya también publicado que puede conllevar a prediabetes o a diabetes per se, sin que la persona tenga necesariamente haya tenido previamente diabetes o prediabetes. Doctora, acá la gente nos pregunta algo que, de hecho, yo entendí cuando mi papá vivió la diabetes. Dicen si la diabetes es hereditaria. Sí, hay que partir del hecho de que el 95% de todos los casos de diabetes son diabetes tipo 2. Si partimos, entonces, si evaluamos la diabetes tipo 2, es una diabetes de carácter hereditario. No es una herencia como muchas otras enfermedades, tiene su herencia propia. Por ejemplo, si uno de los padres tiene diabetes tipo 2, quiere decir que en cada hijo que tenga hay la probabilidad de un 33% de que tenga diabetes. Es como si ustedes tuvieran una bolsa y en la bolsa tienen 3 bolitas y a una de las bolitas lo marcan. Entonces, y al azar sacan de la bolita. Entonces, tienen 33% de posibilidades por cada hijo de que haya diabetes. Si sacan la bola marcada, pues es diabético. Y eso se repite en cada hijo. Pero si los 2 padres tienen diabetes, el riesgo es de 66%, es decir, de las 3 bolitas, 2 están marcadas. Es una alta posibilidad de que tengan uno de sus hijos o en cada hijo diabetes. En cambio, la diabetes tipo 1, que es otro tipo de diabetes, es diferente. Lo que se hereda es una predisposición, sí, hay genes que predisponen, pero hace falta otros fenómenos. En cambio, en la diabetes tipo 2 sí hay una base genética importante, pero para que se desarrolle la enfermedad se requiere también la parte ambiental, que es muy poderosa, el sedentarismo y los malos hábitos dietéticos que hacen que la persona aumente. Doctor, llego entonces a la reflexión de que es muy importante para una persona, además, que sabe que acá preguntan, por ejemplo, si mi mamá tiene diabetes, yo puedo tener diabetes. Ahorita nos está explicando que hay un 30% de probabilidad, no es como al 100%, pero si mamá y papá tienen diabetes, está un 60%, entonces hay que tener como mayor ojo con eso. En mi caso, lo que pasó, por ejemplo, es que mi mamá no tiene diabetes, mi papá tuvo diabetes y 3 de los hermanos de mi papá fallecieron también de diabetes. Entonces, eso tiene que ver también en algo, es como puede ser una carga mucho más fuerte para tener la enfermedad, ¿no? Sí, lo que se hereda es la predisposición familiar, porque hay muchos genes involucrados en la diabetes. Es decir, si en la familia, abuelos, padres, tíos, primos, hijos, gorditos pero con diabetes, existen diabetes, pues entonces la persona tiene riesgo de diabetes. Es decir, no es una herencia vertical necesariamente, sino es una herencia horizontal también. Siempre hay que preguntar, entonces, en la familia hay diabéticos, sea tíos, sea abuelos, padres o hermanos, con mayor razón. Eso es un dato muy importante. Pero también es importante mencionar que a veces la persona no tiene diabetes, y no hay familiares necesariamente con diabetes, pero sí hay enfermedades que se llaman equivalentes a diabetes, que que son asociados a las mismas causas que desarrollan diabetes. Por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, tener triglicéridos altos, por ejemplo, si en la familia hay hígado graso o la persona o su hermana tiene síndrome de ovarios poliquísticos. Son enfermedades que tienen mucha relación con las causas que producen la diabetes. Por lo tanto, si en la familia hay estos problemas, también debemos considerar como la persona de riesgo epidemiológico para tener diabetes. Doctor, si de repente yo, por ejemplo, tengo un familiar, siento que tengo una vida sedentaria, no tengo ningún síntoma, ¿a dónde es que tengo que recurrir? Puede ser redundante la pregunta, pero me parece importante que usted, que es el especialista, nos diga, por ejemplo, ¿a dónde voy? ¿A dónde saco la cita?
con doctor de medicina general, directamente con el endocrinólogo, voy a un laboratorio. ¿Cuál sería el paso a seguir para poder hacer este descarte? Ok, hay que recordar de que la mitad de las personas con diabetes tipo 2 que debutan, es decir, que se les hace el diagnóstico por primera vez de diabetes, son asintomáticos, es decir, no tienen ningún síntoma. La otra mitad sí tienen síntomas, que son los síntomas clásicos: tener mucha sed, orinar bastante, bajar de peso, pero la otra mitad no tienen síntomas. Por lo tanto, si una persona no tiene ninguna sintomatología, pero considera que tiene riesgo, por lo que estamos comentando, de repente es una persona subida de peso, de repente es una persona muy sedentaria, además, de repente hay familiares con diabetes, tíos, padres, abuelos, o de repente esta persona se le ha hecho un examen de laboratorio y le encuentran triglicéridos altos, o le hacen una ecografía a su hígado abdominal y le encuentran hígado graso. Pues esta persona debe ir a su médico de cabecera. Su médico de cabecera pues le va a desarrollar algunos exámenes complementarios, y si cree conveniente su médico de cabecera que lo vea un especialista, pues lo derivará a un endocrinólogo. Recuerden que tanto los médicos internistas, los médicos generales, familiares y por supuesto los endocrinólogos podemos evaluar estos casos en particular. Doctor, estas patologías que nos explica usted, ¿se pueden llegar a prevenir? Sí, es una excelente pregunta, porque justamente la condición de prediabetes es una condición intermedia en la cual uno puede intervenir, sea de forma no farmacológica o farmacológica. Ya cuando hay diabetes, pues ya se ha presentado esta enfermedad, prácticamente esto es irreversible. Lo que hay que prevenir cuando ya la persona tiene diabetes es evitar que haya complicaciones a futuro. Sin embargo, en una condición de prediabetes, la persona puede también regresionar a la normalidad. Y definitivamente lo que tiene que hacer la persona es cambiar su modus vivendi, su estilo de vida. Si ella o él era sedentaria, pues tiene que hacer actividad física. Si comía mucho, principalmente carbohidratos, pues tiene que reducir drásticamente el consumo de carbohidratos. Si consumía pocos vegetales, pues tiene que aumentar la cantidad de vegetales. Y ya su médico evaluará si además de esos cambios, pues requerirá terapia farmacológica, que es en pocos casos. Pero la gran mayoría de los pacientes con prediabetes se benefician del cambio en el estilo de vida para evitar la progresión a diabetes. Es importantísimo lo que nos comparte, doctor Jesús, porque, o sea, sí podemos llegar a prevenirla, pero tenemos que estar atentos y tomar acción sobre esto. Acá nos preguntan también, ¿a partir de cuántos años uno puede hacerse el examen para la diabetes, para descartar si tiene diabetes? Ok, es una excelente pregunta también. La aparición de la diabetes puede ser a partir de los 40 años. O sea, no significa que antes de los 40 años no haya diabéticos. En realidad, la diabetes tipo 2 puede aparecer a cualquier edad, inclusive en la niñez. Pero si uno quiere hacer, digamos, con más intensidad sus exámenes de glucosa, consideramos que debe ser a partir de los 40 años. Antes de los 40 años, sí estaría indicado si la persona está muy subida de peso o tiene antecedentes familiares de diabetes en forma importante. También toda mujer que gesta, y vuelvo a repetir, y uno de sus hijos nació con más de 4 kilos, esta persona tiene que someterse a esta prueba de tolerancia a la glucosa al mes del parto para evaluar, para tipificar cómo está. Porque muchas personas con diabetes gestacional pues hacen la diabetes o quedan con este problema después del parto. Y entonces hay que tratarlos, quizás a veces ya en forma farmacológica. Doctor, ¿y qué pasa si de repente yo
sé que tengo diabetes y no presento muchos síntomas. Me comentaba usted que al principio hay mucha gente que es asintomática y no me hago cargo de la enfermedad y no hago todas estas cosas que usted nos está recomendando, como tener un estilo de vida saludable, tratar de comer bien, hacer un poco de deporte. ¿Qué es lo que pasa de repente? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, la diabetes es una condición, es una enfermedad donde los órganos que se dañan son las arterias. Es decir, todas las arterias del cuerpo, sean pequeñas o grandes, se dañan. Y como en todos los órganos hay arterias pequeñas o grandes, entonces todos los órganos pueden dañarse también como consecuencia. Por lo tanto, si una persona con diabetes no se controla, no cambia, se deja estar, la diabetes es una enfermedad muy traicionera. La persona puede sentirse aparentemente normal, pero está poco a poco enfermándose sus órganos. Entonces, a los pocos años va a tener problemas visuales y probablemente su retina ya está alterándose. O va a tener problemas renales, entonces su riñón se está afectando. O va a tener problemas en el corazón, entonces su corazón se está afectando. Y lo peor es que la diabetes se acompaña frecuentemente de otros problemas que guardan correlación con la misma diabetes, la hipertensión arterial, la elevación de colesterol, de triglicéridos, el hígado graso y la misma obesidad hacen que esta bola de nieve que no se ha controlado sea cada vez más grande y por supuesto en su andar va a ir destrozando muchos órganos. Por lo tanto, si esta persona se deja estar, no se controla, principalmente los primeros 5 a 10 años de enfermedad, ha perdido años valiosos que nunca más va a poder, digamos, compensarlo. Es sumamente importante, primordial, el tratamiento de la diabetes, de la hiperglicemia, los primeros años de la enfermedad para evitar complicaciones a futuro. Cuando la persona está con glucosa alta por muchos años y ya uno quiere bajar la glucosa, más bien hay problemas que suceden. Eso es lo que se llama la memoria metabólica negativa. Hay que tener una memoria metabólica positiva y para lograrlo se requiere que el paciente esté bien controlado tanto de su glucosa, de la presión y sus lípidos los primeros años de su vida diabética. Doctor, esta pregunta la estoy leyendo. ¿El doctor está ahí? ¿Sí? Ajá. Esta pregunta la estoy leyendo y también se me viene a mí una imagen. Recuerdo que cuando a veces mi papá se preocupaba, se estresaba, de repente entendíamos nosotros que el azúcar se le disparaba. Entonces acá preguntan, ¿nos podría explicar sobre la diabetes emotiva? ¿Existe la diabetes emotiva? Es un concepto popular, digamos, no está descrito en la literatura médica como diabetes emotiva. Lo que pasa es que cuando hay algún grado de estrés, vamos a llamar físico o psíquico, por ejemplo, un terremoto, un temblor o un robo, un asalto, simplemente la persona se ha estresado, es normal que ciertas hormonas del cuerpo se liberen. Eso hace que la glucosa se eleve, porque estas hormonas que se liberan ante el estrés elevan normalmente la glucosa. Entonces, la glucosa de esta persona se eleva. Entonces, pero no es que pasado el estrés se normalice. Entonces, esta persona que, por ejemplo, siendo diabética, simplemente se ha elevado su glucosa ante un estrés, lo que ha pasado es que ha aflorado la glucosa, la hiperglicemia, pero no es que sea como consecuencia absoluta de este estrés. Entonces, esta emoción, simplemente esta emoción ha rebasado, ha sido la gota que rebasó el vaso de agua y se ha evidenciado la diabetes. Entonces, la creencia popular es de que yo tengo diabetes emotiva, no tengo diabetes, solamente cuando tengo un estrés se me eleva el azúcar y eso no es cierto.
Lo que pasa es que el estrés puede ser capaz de elevar la glucosa, de elevar más la glucosa que ella ya tiene. Entonces, por lo tanto, debe ser sometido a estudios y tratamiento en la mayoría de los casos. Acá las personas se están conectando mucho con el tema, además lo agradecen. Acá Nitza nos cuenta de que ella tiene diabetes hace 20 años y ella nos pregunta cuál es el mejor momento para hacerse el examen. En ayunas, dice, no miento, es Carlos Charaya. Dice, en ayunas, antes de almorzar o antes de dormir. ¿Cuál es el mejor momento como para medirme la glucosa? Ok, es una pregunta muy interesante. Si una persona tiene diabetes, eh, puede medirse la glucosa antes del desayuno, es decir, en ayunas. Entonces, esa glucosa en ayunas tiene mucha trascendencia porque la gran mayoría de los antidiabéticos que el médico le prescribe al paciente, sea insulina de acción larga, sea pastillas, casi todo, el 90% de los fármacos actúan sobre esta glucosa de ayuno. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay personas que están con una glucosa en ayunas en rangos, están casi normales, pero su nivel de hemoglobina glicosilada está alto. Entonces, significa que su glucosa posterior a la comida debe estar alta. Por lo tanto, ahí sí está indicado la glucosa 2 horas después de su alimento normal. Si la persona tiene gran disponibilidad de las cintas para medir su glucosa, lo puede hacer. Entonces, glucosa en ayunas y de vez en cuando evaluar la glucosa 2 horas posterior a comer. Puede ser, por ejemplo, un día X 2 horas después del desayuno, otro día X 2 horas después del almuerzo y otro día 2 horas después de la cena, de tal manera que puede uno tener una idea de cómo son sus expulsiones de su glucosa. Pero hay personas que se miden la glucosa inmediatamente después de comer y eso es un error porque muchos alimentos tienen un índice glicémico alto, pueden elevar la glucosa notablemente y la persona puede asustarse, estresarse, por supuesto, y no es que esté muy descompensado, simplemente eso traduce la captación rápida de la glucosa, tiene relación con ciertos alimentos. Por lo tanto, salvo que su médico le indique, pues sométanse a un control de la glucosa de ayuno y cada 3 o 4 meses mídanse su hemoglobina glicólica. Doctor, acá también preguntan sobre que si a uno le detectan prediabetes o diabetes, ¿puedo llevar un estilo de vida normal? En realidad puede llevar su estilo de vida normal, pero lo que llamamos un cambio en el estilo de vida es si la persona era sedentaria, pues definitivamente tiene que evitar. El sedentarismo es algo muy deleterio para el paciente diabético. Si la persona comía mucho y es consciente de eso, tiene que comer menos. Si la persona no comía vegetales, tiene que comer más vegetales. Si la persona consumía alimentos o carbohidratos industrializados, manufacturados, como panes, fideos, pastas, galletas, arroz mismo, pero en gran cantidad, pues tiene que reducirlo. Entonces, esa es la clave para que su resistencia a la insulina disminuya y por lo tanto la aparición de la diabetes siendo prediabético sea menor. De repente la persona se vuelve vegetariana, pero si sus genes son muy poderosos, recuerden que la diabetes, les dije, tiene una base genética y una base ambiental. Ya si sus genes son muy poderosos, de repente lo hace. Pero la gran mayoría de las personas se benefician con este cambio en el estilo de vida y la posibilidad de progresión a diabetes se hace más lenta o de repente se hace la diabetes no tan importante clínicamente. Una diabetes llamada leve, que en realidad no existe, pero si nos basamos por la glucosa, podríamos llamarle. En realidad, entonces podemos decir que podemos llevar una vida normal, pero siendo como mucho más responsables con las cosas que comemos, haciéndonos cargo también de
nuestra corporalidad, haciendo ejercicio, porque no necesariamente, escucho mucho que usted lo comenta, ¿no? Sobre la obesidad, sobre estar subida de peso, pero no necesariamente ese es uno de los únicos puntos. O sea, una persona que está en su peso también podría llegar a tener diabetes, aunque no sea por herencia genética. Hay un 20% de las personas con diabetes tipo 2 que tienen peso normal. Entonces, estas personas definitivamente pues, son diabéticas porque a diferencia de las personas con obesidad, donde hay una gran resistencia a la insulina, que lo podemos comentar después, también estas personas lo que falla es en la producción de su insulina. Tienen una pobre producción de insulina y es probable también que en el futuro reciban insulina porque producen poco o producirían poca insulina. Pero también hay personas que teniendo un peso normal, aparentemente, tienen un buen perímetro de cintura. Es decir, cuando uno habla de obesidad, claro, se basa en el peso para la talla. Sin embargo, hay personas, repito, que no son obesas, que no tienen sobrepeso, pero sí tienen un buen diámetro abdominal. Eso traduce una gran acumulación de grasa en sus vísceras, en su hígado, en su páncreas, etc. Y esta persona, a pesar de que no es obesa, es decir, es una persona no obesa, pero sí metabólicamente obesa. Ese es el concepto actual. Así como también hay personas obesas que son metabólicamente llamadas sanas, hay personas no obesas que son metabólicamente obesas, es decir, que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, presión alta, resistencia a la insulina. Entonces, más que el peso per se, lo que tienen que evaluar, lo que hay que evaluar en este grupo de personas es los antecedentes familiares de diabetes y también el perímetro de cintura. El perímetro de cintura es un marcador importante que tenemos que evaluar en las personas y si una persona, siendo varón, tiene más de 94 centímetros, y si es mujer, tiene más de 90 centímetros de cintura, tiene riesgo de tener diabetes. Acá dice una pregunta, si tengo 30 años, ¿qué tipo de exámenes debo realizarme para prevenir la diabetes? Bueno, primero tiene que chequearse cómo está su glucosa y si tiene antecedentes familiares, repito, someterse a una prueba de tolerancia a la glucosa o por lo menos ver la glucosa, la hemoglobina glicosilada. Pero también es importante que se evalúe sus lípidos, su colesterol, sus triglicéridos y sus enzimas hepáticas, porque podemos, una persona con glucosa normal, diagnosticar persona normal, pero con alto riesgo de tener diabetes. Y esto es en una persona, por supuesto, con exceso de peso, una persona con triglicéridos o colesterol alto, con hígado graso, y esto lo podemos sospechar cuando sus transaminasas estén elevadas, o también cuando vemos el cuello de la persona y vemos una coloración oscura que se llama acanthosis nigricans, eso traduce resistencia a la insulina. Y ahora ya saben que también hay que medir la cintura, porque una cintura elevada pues traduce alto riesgo. Por lo tanto, yo le diría a Ana, si Ana tiene riesgo epidemiológico de diabetes, antecedentes familiares, o ya tiene un hijo que nació con más de 4 kilos, o ella ya tuvo una glucosa, un descarte, glucosa de 105, 102, 110, que vaya a su médico para que le someta a una tolerancia a la glucosa y otros exámenes más para evaluar cuál es su realidad actual con respecto a la glucemia. Doctor Jesús, si de repente, por ejemplo, trayendo a mi papito que en paz descanse, que de hecho vivimos, como les comentaba a todos, muy de cerca la diabetes, él a veces era como un poco necio con el tema de los dulces, él siempre fue muy dulcero y a veces
tenía él su propia dieta, la alimentación que le marcaba el doctor, pero a veces no quería hacer caso a eso. Y de repente ahí entraba a tallar, nosotros intentábamos negociar con fruta quizás a veces, y luego por otro lado nos dijeron que la fruta también tiene fructosa, ¿no? Que también es un azúcar fuerte. Entonces, ¿qué recomendaría también a las personas que de repente ya tienen la diabetes y viven con la diabetes cuando de repente tienen estos momentos de desesperación por el dulce? Lo que pasa es que nosotros recomendamos las frutas porque la gran mayoría de las frutas, si bien es cierto, tienen fructosa, también tienen fibra, y una fibra importante. Las fibras es como una red que bloquea, que impide la captación de la misma azúcar y las grasas a nivel del intestino. Entonces, el consumir fibra es importante, y las frutas tienen mucha fibra. También gran parte del peso de la fruta es agua. Entonces, eso hace que la cantidad de calorías no sea muy importante. Pero aún así, si una persona consume demasiada fruta, entonces los excesos, si consume mucha fruta, también está consumiendo mucha fructosa. Principalmente si lo toma, por ejemplo, como jugos. Entonces, ahí está consumiendo esta fructosa que tiene dentro de nuestro cuerpo el mismo comportamiento que el azúcar. Por lo tanto, no se recomienda los excesos. El comer fruta es importante, pero quizás 2 dulceras al día es más importante que simplemente comerlo, porque la fructosa produce también gran liberación de insulina, se absorbe rápidamente por el intestino, va al hígado y aumenta el riesgo de hígado graso. El hígado graso produce inflamación, se alteran las bacterias intestinales, las bacterias intestinales mandan señales alteradas a nuestro cuerpo, que alteran el control del metabolismo de la glucosa, y hay una serie de consecuencias metabólicas que van a aumentar el riesgo de diabetes. Por lo tanto, creo que siempre la prudencia en comerlos, las frutas son buenas, pero no en exceso, principalmente si la persona tiene factores de riesgo. Acá nos preguntan también, doctor, ¿qué tipo de alimentos, si soy una persona diabética o me han diagnosticado prediabetes, qué tipo de alimentos debo evitar totalmente? Hace un Todos los, momento hablaba mucho de los alimentos procesados. sí, correcto. Todos los alimentos que tengan azúcar en su composición, es decir, gaseosas, jugos en caja, el mismo yogur, que tomados, consumidos con prudencia no hay problema, pero en exceso sí puede tener problema, impacto negativo en la persona, principalmente si tiene riesgo de diabetes. Es decir, consumir con prudencia el azúcar. Eh, a veces recomendamos que no consuma azúcar. Ya es una persona de repente con prediabetes, y entonces en ese sentido o bien se decide no consumir azúcar o consumir un edulcorante, pero recordando que también los edulcorantes producen cambios en el cuerpo semejantes al azúcar, solo que la diferencia es que no aumenta, no tiene calorías y no aumentaría el peso, pero no abusar también de estos productos. Entonces, en general, lo que recomendamos es que consuma, si va a consumir azúcar, que sea con mucha moderación. Repito, los excesos siempre acá son muy deleterios. Para prevenir la diabetes todo es moderado. Comer moderadamente esto, comer moderadamente esto. Y si quieren saber qué es lo que deberían comer mucho, pues vegetales. No digo todos, pero sí los que más les gusta que Vegetales. lo consumen, ¿sí? Entonces, los alimentos que son procesados, los carbohidratos manufacturados, procesados, tienen que comerse con moderación, porque fácilmente se convierten en la sangre a azúcar. Y esto, por supuesto, conlleva a problemas con el metabolismo de la insulina. Entonces,
Esa es la clave. La moderación en ciertos nutrientes, si tienen ya prediabetes o muy alto riesgo de diabetes, quizás disminuirlo a la mínima expresión, lo que tenga azúcar, y consumir muchos vegetales y, por supuesto, aumentar su carga de ejercicio es importante. Sí, es que yo, por ejemplo, desde mi experiencia, me encanta el dulce, pero cada vez soy más consciente de que las consecuencias que me puede traer no van a ser tan positivas. Mi hermana también es súper dulcera, mi papá también era súper dulcero, mi hermano también es súper dulcero, pero ahora que ya tenemos el conocimiento, ya sabemos, hemos vivido en carne propia tener a un paciente en diabetes, porque mi papá terminó. Digamos que mi papá era muy poco responsable con su dieta, que es algo que usted nos está haciendo mirar ahorita a profundidad, lo responsables que tenemos que ser y buscar no ser la comida de manera desproporcionada, ¿no? Porque nos gana a veces la ansiedad y comemos, entonces hay que ser como muy conscientes con las raciones que comemos. Acá preguntan sobre, por ejemplo, nosotros entendemos que la miel de abeja es un dulce muy saludable, nos lo recomiendan un montón cuando estamos con enfermedades respiratorias y dicen, ¿puedo usar como endulzante miel de abeja? En realidad, todo lo que tenga un alto índice glicémico no es recomendable. En ese sentido, la miel de abeja, la chancaca, las mermeladas, tienen el mismo comportamiento que el consumir azúcar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si la persona consume con mucha moderación, es excelente. El problema está cuando lo consumen demasía, principalmente si tiene riesgo de diabetes o ya tiene prediabetes. Entonces, ahí sí hay que ser muy cautos. Consumir bien poquito, con mucha moderación, es lo correcto. A ver, acá está. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfectamente. Sí, ahí está conectado. Me dicen, en los niños, ¿cuándo me puedo dar cuenta si mi hijo o mi hija está presentando signos de diabetes? Si hay un niño que está subido de peso, que hay antecedentes, que tiene antecedentes familiares de diabetes, abuelo, papá, mamá o tío, y este niño tiene esa coloración oscura en el cuello, que es la cantosa nigricans, y empieza a tener mucha sed, orina bastante, se levanta en la noche a orinar, que es inusual en un niño, siempre debemos descartar diabetes, evidentemente. Este niño que está subido de peso podrá, de repente está bajando de peso, o de repente, por el contrario, ha aumentado mucho de peso en estas últimas semanas. Siempre evaluar. Pero la diabetes tipo 2 en un niño no es tan frecuente, más frecuente la prediabetes, y eso es usual. Hemos visto niños gorditos cuyo papá o mamá tiene diabetes, los sometemos a pruebas y pues su glucosa está en 110, 105, su insulina está alta. Entonces, este niño tiene alto riesgo de pasar a diabetes, pero por fortuna los niños responden muy bien a los cambios en el estilo de vida. Cuando bajan de peso, pues el riesgo de progresar a diabetes disminuye notablemente. ¿No? ¿Me ve, doctor? Sí, claro. Ahí estamos. ¿Me ve? Sí, sí. Hemos tenido acá un poquito de temas con la transmisión. Doctor, quería agradecerle por todas estas dudas que nos ha aclarado. Está más que, valga la redundancia, está más que claro saber que tenemos que ser muy responsables con nuestra alimentación, con llevar una vida sana, con cuidarnos. Entendemos, después de escuchar al doctor Jesús Roca, que la diabetes no solo es hereditaria, o sea que también podríamos tener diabetes o prediabetes si no nos hacemos cargo y no somos responsables con nuestros hábitos de deporte, nuestros hábitos alimenticios, y que bueno, si es que por A o B estamos teniendo la duda o
tenemos el gen hereditario, es importante que vayamos al especialista, a nuestro doctor de cabecera, vayamos al endocrinólogo y saquemos una cita para descartar algún tipo de diabetes o de prediabetes. ¿Algo más para finalizar que nos podría decir, doctor? Creo que es importante que cada persona valore cuál es su contexto. Si la persona considera que tiene antecedentes familiares de diabetes, tiene factores de riesgo para diabetes, por ejemplo, exceso de peso, su cintura es muy grande, o es hipertensa, o tiene triglicéridos altos, o le han detectado hígado graso, etcétera, debería ir a su médico para que valore la posibilidad de que tenga diabetes. Ya su médico de cabecera sabrá qué pruebas le va a realizar y si es prediabética, pues, o diabética igual, tiene que cambiar en forma importante su ritmo de vida. Mejorar la actividad física es importante, mejorar su alimentación. No estoy diciendo comer menos, simplemente, necesariamente, sino comer diferente, mejorar el consumo de vegetales y disminuir los de carbohidratos manufacturados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jesús, por habernos ayudado, acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes que también se conectaron. Gracias a ADIPER, que es la Asociación de Diabéticos del Perú y que está está abriendo este espacio para poder conversar y para tomar conciencia sobre la diabetes, la prediabetes y poder tener mayor, ¿cómo se le podría decir? Mayor herramientas para saber cómo lidiar con la enfermedad o si es que en realidad sabemos que estamos en riesgo de tenerla. Muchas gracias. Nos vamos a conectar pronto porque vamos a tener más de estos lives para saber muchísimo más. Me despido. Gracias por todo, doctor, y un abrazo para todos. Gracias, Magdiel. Bueno, buenas noches con todos nuevamente. Doctor Roca, muchas gracias por habernos resuelto algunas inquietudes que son comunes para todos nosotros, ¿no? Ya seamos personal de salud o pacientes, ¿no? Familiares, ¿no? Y también agradecer a Magdiel por su participación. Recordar al auditorio que también el área médica nos ha preparado un cuestionario, que es un cuestionario que yo puedo evaluar mi riesgo de tener diabetes y que está colgado también en parte de la presentación y que mantendremos y compartiremos también en redes sociales, ¿no? Para que ustedes puedan aplicar ese test y también conocer más si tienen algún riesgo de padecer diabetes o prediabetes. Invitarlos asimismo a las siguientes actividades científicas educativas de ADIPER dirigida a personas con diabetes y familiares. Ahí tocaremos algunas otras inquietudes que no hemos podido resolver el día de hoy, ya que el tema de hoy era riesgo de diabetes, pero van a haber otras actividades donde se van a tocar preguntas acerca de lo que es tratamiento y control de diabetes. Nuevamente, muchas gracias a todos por su gentil participación en este evento muy importante para nosotros. Buenas noches. Quisiera también, antes de retirarme, agradecer por favor a Mer Cerono por su gentil apoyo en esta actividad con pacientes y también a otro colaborador en esta transmisión del día de hoy que ha sido Inca Pharma. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima oportunidad.